independiente cuya candidatura es respaldada por el Partido Humanista, que es en la práctica el partido que le sirve de base para la inscripción, y respaldado también por movimientos sociales. Marcel, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Primero, ¿por qué candidato presidencial? ¿Cómo surge la idea de ser candidato presidencial? Bueno, esto es una cosa bastante curiosa, porque bueno, a uno siempre cuando está en la vida pública y opina y sale dando conferencias o tiene algún rol público, no falta quien se le ocurre decirle a uno por qué no eres candidato. Pero esto en realidad cuando más se hace carne, digamos, fue el año 2011 durante el movimiento estudiantil. Yo aproximadamente di ese año cerca de 85 conferencias, estuve en todas las tomas universitarias. Conversamos con los estudiantes, yo daba conferencias, o sea, estaba con ellos 3 horas y media, 4 horas, de las cuales 2 era una exposición que hacía yo y el resto era una conversación política con ellos. Y como el movimiento estudiantil ya en ese entonces se configura como un movimiento político, porque empiezan a pensar el país, empiezan a entender que el problema de la educación no es simplemente de voluntad buena o mala de parte de un presidente o de un partido político, sino que dice relación con un proyecto de país. Entonces empezamos primero tibiamente y después obviamente ya era claro que cualquier transformación profunda de la educación en Chile pasaba por un proyecto político, y ahí es donde muchos estudiantes empezaron a plantearme por qué yo no asumía la conducción en la construcción de ese proyecto. ¿Hay algunos de los dirigentes estudiantiles de ese movimiento en 2011 que estén respaldando esta candidatura? Hay bastantes, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado de mencionarlos. ¿Por ¿no? qué? Porque el movimiento estudiantil es más que una persona. Entonces, nosotros estamos conversando con muchos sectores de los movimientos estudiantiles. Pero los del 2011 ya no son dirigentes ahora, por eso, No, salvo Camila Vallejo. No, pero de todas maneras nosotros preferimos mantener cierto silencio respecto a las figuras que en algún momento pueden estar apoyando la candidatura, pero son no menos importantes en el sentido de las conversaciones que hemos tenido, pero que como todavía no se han oficializado esos apoyos, yo prefiero mantener... ¿Y esos apoyos los debería oficializar quién, si no es el candidato presidencial? Los deben oficializar ellos mismos. ¿Y eso sabe cuándo podría pasar? Hay que esperar el transcurso de la candidatura y el transcurso también de lo que es el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil se va a reactivar este año. Entonces, en esa reactivación, porque obviamente ellos entienden que aquí el problema es político, que hay una coyuntura en donde ellos tienen que saber reinstalar con la fuerza que lo hicieron en el 2011 las preocupaciones que el movimiento tiene en relación a los cambios que el país requiere para realmente alcanzar la meta de la educación pública gratuita. Eso es respecto al desafío que tiene el movimiento estudiantil respecto de sus demandas. Distinto es lo que el movimiento estudiantil del 2011, cuyas caras del 2011 es que muchas todavía son presentes, muchas todavía están en el movimiento, muchas están articulando a nivel local, regional, entonces... nosotros tenemos muchas conversaciones con ellos, pero por el momento nosotros preferimos mantener cierta reserva sobre cuándo sería el momento de anunciar, por decirlo así, el apoyo más formal. Porque así lo hicimos con el Partido Humanista también. El Partido Humanista tomó su decisión hace 2 o 3 semanas atrás, pero nosotros veníamos conversando con ellos hace prácticamente desde mediados del año 2012. Pero tienen sus procesos, y estos procesos hay que respetarlos, porque recién la semana pasada el Partido Humanista oficializó el respaldo a la candidatura. Lo que permite en la práctica tener el respaldo del Partido Humanista es evitar el proceso, además de tener que salir a buscar una a una las firmas, porque el partido colabora con eso. Claro, ¿no? lo que nosotros conversamos con el Partido Humanista era eso. Ellos no tienen ninguna pretensión hegemónica, saben que primero tienen que ir los movimientos sociales, porque esta candidatura pretende ser, y es en buena medida, la representación de las expectativas del proyecto político de los movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, movimientos locales, regionales, que están interesados efectivamente que haya una transformación política en Chile, pero que esa obviamente no pasa por
porque la concertación o porque la alianza estén dispuestos a asumir esas transformaciones, porque saben muy bien que no va a ocurrir así. Me gustaría que habláramos de esas transformaciones. Tu currículum es, digamos, para tu corta edad, digamos, bien extenso, es bien increíble porque ha estado vinculado desde entidades como el Banco Central hasta organismos vinculados al medio ambiente, a la ecología, a batallas interesantes, movimientos sociales también, de otra índole, en el mismo caso los estudiantes, y partidos políticos, partidos dentro de la concertación, y mirada también muy crítica. Por lo tanto, hay harto que quisiera conversar contigo. Quiero partir, sin embargo, por algo que te he escuchado decir en varias oportunidades, para ser justo, no tantas porque no apareces tanto en los medios de comunicación, así que voy a partir por ahí primero. No es por mi voluntad en todo caso. ¿Pero tú sientes que te ha costado instalar la candidatura? Que hay Yo creo que no tanto, una visión autocrítica también de hay algo que no haya hecho que esta candidatura, a diferencia de otras, como por ejemplo Franco Parisi, por ejemplo, que no tiene respaldo partido político, o de Tomás Jocelyn Coll, que de hecho tenía el respaldo y ya no lo tiene, pero igual así aparece en los medios. ¿Por qué a ti te ha costado más que tu nombre se instale? ¿Porque es la candidatura más reciente? Lo que pasa es que depende de dónde uno hable que se instala, ¿no? Porque yo siento que esta candidatura, este proyecto está bastante instalado a nivel de los movimientos sociales, no, estoy pensando, a nivel mediático, probablemente sea la menos instalada. Pero eso no es una decisión nuestra, sino que es decisión de los medios, digamos, ¿no? Ahora, claramente... Es que eso contribuye entre otras cosas porque, por ejemplo, cuando se hace la encuesta, figuran los candidatos, sí, mientras más o menos aparecen, eso tiene de alguna manera una incidencia. Para mí eso dice relación con las características de la candidatura, ¿no? O sea, nosotros lo hemos dicho en todas las formas posibles. Esta candidatura no es discursiva. Lo que nosotros estamos planteando que queremos hacer, lo vamos a hacer. Chile, los chilenos, las personas que están escuchando aquí, tienen que tener claro que si nosotros estamos diciendo que vamos a convocar a una asamblea constituyente para darle a Chile una nueva constitución y que no se la vamos a dar nosotros, sino que Chile mismo se la va a dar, porque nosotros esperamos no una asamblea constituyente definida por el Parlamento, sino que una asamblea constituyente directa, representación de los movimientos estudiantiles, de los trabajadores, de los sindicatos. Lo que dicen se hace. ¿Cómo lo hacen en el caso de la Asamblea Constituyente? Porque te he leído, a eso quería apuntar, que te he escuchado decir varias veces que convocar un plebiscito primero. Pero para convocar un plebiscito hay que modificar la Constitución, no se puede convocar un plebiscito cuyo resultado sea vinculante. Es que nosotros entendemos que no es vinculante, pero tú puedes convocar una consulta y preguntarle a Chile, mire, ¿quiere este país una nueva Constitución? Yo te voy a decir, te voy a hacer un pronóstico. Más del 80% de los chilenos va a decir que sí. Ya, ¿ese pronóstico basado en qué? Basado en lo que es más o menos evidente, que este país se da cuenta. O sea, de partida tú tienes un 60% que no vota, que no está convencido, no participa de la institucionalidad política actual. No porque no esté interesado en política, porque las encuestas, Naciones Unidas entregó una encuesta recientemente sobre cuál era el interés de los chilenos por la política, más del 64%. Ya, pero perdona, es que esto puede tener dos lecturas, porque es interesante lo que tú estás planteando, porque ese 60% tú lo atribuyes y muchos políticos lo atribuyen a desidia, rechazo, y no puede pasar también que de ese porcentaje hay un porcentaje interesante también que se sienta tan cómodo que ni siquiera cree que es necesario ir a votar. Yo creo que no. No creo que sea así porque, bueno, hay un porcentaje que debe ser así, pero a mí me parece que el problema fundamental en este país dice relación con la representación. Y tú dices que una gran mayoría, tú llegas al porcentaje del 80%, me gustaría saber cómo llegas al 80%, estaría de acuerdo con una asamblea constituyente. Yo creo que hay un descontento generalizado en Chile, que es más o menos evidente. O sea, si tú te das cuenta que la reciente encuesta te dice que solo Latino Barómetro entregó un dato, solo el 14% está interesado en la política actual, en los partidos políticos actuales. Entonces, yo no imagino que este país, que Chile, esté constituido por gente que está muy cómoda con la política. Yo creo que la gran mayoría, o sea, si tú sacas algunos datos, por ejemplo, 9 de 10 chilenos no llega a fin de mes. Con los niveles de ingresos que tú tienes, no llega a fin de mes. Entonces, el nivel de satisfacción que hay en Chile es mucho,
está muy respecto del por modelo. abajo de eso, o sea, incluso más. Yo te puedo decir que el 95% de los chilenos tiene dificultades económicas severas. Ya, pero volvamos a la ¿no? Asamblea Constituyente. Asumamos que el plebiscito, cuyo resultado no es vinculante, no es obligatorio, Sí. porque es un plebiscito en el fondo que se hace... ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? No eran vinculantes, la Constitución no lo permitía, pero ¿qué ocurrió? Una movilización política de masas. Y eso es lo que nosotros esperamos. La mayoría de la gente Tú dice... con el ok, 80%... es que vamos a la cosa práctica. La mayoría de la gente dice, sí, Asamblea Constituyente. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces? El siguiente paso es un proyecto de ley enviado al Parlamento desde el Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero no es simplemente un proyecto de ley respaldado por miles y miles de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, que firman declaraciones, que marchan. Nosotros esperamos, o sea, lo que yo he dicho es lo siguiente, mira, yo no voy a cambiar la Constitución, yo no voy a renacionalizar el cobre, nosotros vamos a habilitar las condiciones para que eso ocurra. ¿Y qué pasa si el Parlamento Si, rechaza la si no Asamblea? hay, bueno, yo no sé si el Parlamento con un plebiscito donde el 80% de los chilenos dice queremos una nueva Constitución y que marcha hacia el Parlamento y rodean el Parlamento, porque nosotros lo que vamos a hacer es movilizar la conciencia política de este país. Nosotros no vamos, yo no voy a gobernar solo. Cualquiera de estas transformaciones que nosotros queremos hacer, renacionalizar el cobre, recuperar el agua, recuperar los recursos naturales, las empresas públicas que fueron fraudulentamente privatizadas, una nueva constitución, educación pública gratuita, Ya, pero- fin de la AFP, Ya, pero Marcelo, educación te me está pública, adelantando a otros esas temas que quiero también transformaciones, tocar pero contigo. lo que te quiero decir es esto, esas Es que no me has transformaciones, completado la respuesta sobre qué pasa si el Congreso, ese mismo Congreso que tú dices, en el fondo, con estos políticos que son los que habría que cambiar, rechaza la Asamblea Constituyente. es que no la va a rechazar. Pero ¿cómo sabes que no la va a rechazar? Porque cuando tú tienes al 80% del país que quiere una asamblea constituyente, que quiere una nueva constitución, y que más encima marcha y se moviliza y paraliza las calles y moviliza los sindicatos, las universidades, las escuelas, te aseguro que van a tener severas dificultades para decirle no a un planteamiento que viene desde la base popular. No nos olvidemos que la razón de ser de la democracia es la soberanía popular, el poder nace y renace en el pueblo. ¿Quiénes integrarían esa Asamblea Constituyente en el caso de que el Parlamento la aprobara? A ver, avancemos en esta Mira, línea. la va a aprobar, sí o sí. Ya, porque avancemos si no, que la aprueba. porque si no va a tener un problema grave, un problema severo de ¿Quién integraría representación. esa Asamblea? A ver, Bueno, es que esa está interesante como asamblea ejercicio. normalmente tú eliges electores. ¿Cómo se eligen esos electores? Nosotros imaginamos un debate, ¿no? Imaginamos que en cada centro de estudiantes, que en cada sindicato, que en cada organización de base va a haber una discusión, un debate sobre, por ejemplo, ¿queremos que el Estado sea subsidiario o que intervenga, que cree empresas, que se comprometa en la educación? Preguntas que van a tener que contestarse en los colegios, en las universidades, en los sindicatos. Bueno, ¿queremos sistema binominal o representativo? Y eso se va a explicar. Ya, pero tú me estás nombrando Eso sectores es que más o menos uno sabe de antemano la respuesta. ¿Dónde está la contraparte para esa asamblea? Para que dentro de la asamblea efectivamente se genere un equilibrio en la discusión sobre qué tipo de constitución necesita Chile. Esa discusión se va a hacer y tú vas a tener que elegir representantes de las distintas organizaciones. Y a partir de esa discusión se va a simplemente, lo que tiene que hacerse es sintetizar ese debate, esos acuerdos que se van tomando en las bases sociales, en los sindicatos, los estudiantes, a nivel estudiantil, a nivel de las organizaciones de base, y llegas a un acuerdo. Si ese acuerdo tú lo puedes tener a partir de un patrón de discusión sobre los ítems que debería tener una nueva constitución. Y eso obviamente en estas discusiones no solamente va a haber gente de izquierda, ni gente, también van a participar gente de derecha, ¿no? Y obviamente van a también ellos ser parte del proceso de elegir los electores y los representantes en la asamblea de la base social. ¿Partidario de qué tipo de sistema eres tú? Porque el binominal tan cuestionado hoy ha dado pie a una serie de ideas, planteamientos, discusiones y propuestas. Algunos hablan del proporcional corregido, del uninominal, del plurinominal. Tiene que ser un sistema proporcional, donde estén representados todas las diferentes pensamientos políticos en la medida y en la proporción que tienen en los votos, digamos. A mí me parece que es lo más
justo, lo más ¿Proporcional o razonable, proporcional ¿no? corregido? Pues son No, diferentes. proporcional. Esto de corregido ya es un semibinominal, ya intentar reducir la participación, concentrarla estrictamente en la... Cuando tú tienes un sistema proporcional, en donde si tú tienes un partido político que tiene un 5% de votación, tienes que tener el 5% de representación en el Parlamento. Es lo justo, es lo que corresponde. Y eso hace obviamente mucho más diversa la democracia, mucho más participativa. Ese es el sistema que a mí me parece que nosotros deberíamos implementar. Ahora, esto no lo vamos a implementar nosotros, yo insisto que esto tiene que ser una discusión, o sea, aquí nosotros tenemos que hacer entrar a los chilenos, al pueblo de Chile en la política. Hasta ahora están absolutamente ausentes. Hay un sector que a través del sistema binominal simplemente deja fuera al 70% y entre el 30% de los chilenos, solamente el 30%, los que votan Concertación y Alianza son el 30%. Una minoría tiene capturada en este país la soberanía popular. ¿Cómo se gobierna en este ejercicio que estamos haciendo de política ficción, ¿no? En un eventual gobierno tuyo? No es tanta ficción. No, política Tarde o ficción. temprano llegará. Es que es ficción de momento en que no se ha materializado, digamos. O sea, es una política ficción. Muchas cosas podrían pasar. Bueno, Es que salir de aquí al cuando uno canal habla de y no ficción, eres candidato. Cuando uno habla de ficción, habla de algo irreal. Y esto puede ser real. Bueno, ok, no vamos Esto a entrar puede en ser discusiones real. semánticas porque no, vamos a perder tiempo en eso. Bueno. 30 segundos gastados. Voy a la pregunta entonces. ¿Cómo se gobierna sin partido político? Porque hasta ahora, salvo el Partido Humanista, no hay partido político. ¿Cómo se gobierna cuando, antes de todos estos pasos que tú has descrito, tendrías que hacer cargo en el actual modelo, en el actual sistema, y por lo tanto necesita el respaldo partido? ¿O tiene la teoría Franco Parisi que el no tener partido político te da a ti la suficiente independencia como para gobernar? La verdad es que las ideas de Franco Parisi no me convocan en absoluto. Ahora, yo no pienso que esto sea sin partidos, ¿no? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los partidos van a existir. De hecho, hay varios partidos que existen actualmente que tienen menos representación que los que actualmente tienen, pero en realidad estamos hablando de que los partidos políticos tienen poca representación. Ahora, lo que también es importante tener presente es que en una sociedad democrática no solamente tienen que haber partidos políticos, también tienen que haber movimientos sociales, y estos movimientos también pueden ser parte de gobiernos. El año 1936 en Chile hubo una coalición de partidos políticos y de organizaciones sociales donde incluso estaba la fecha, que fue el Frente Popular, que llevó a la moneda a Pedro Aguirre Cerda. Eso era una coalición de partidos políticos y de organizaciones sociales. En Brasil, el Partido de los Trabajadores es un partido conformado por organizaciones sociales, sindicales y también por otros tipos de partidos. Entonces, también nosotros tenemos que reformular la manera como entendemos la cuestión de los partidos. Es que los partidos no pueden pretender... de Lula, el Partido de los Trabajadores de Lula es un partido que efectivamente surge a partir de los movimientos sociales y se convierte en un partido, pero donde están representados distintos ámbitos de la vida política, pero tú social... hasta ahora no tienes eso. Pero Lula lo tenía cuando fue candidato, eso pero es lo que estas cosas se van construyendo. Lo que nosotros esta candidatura no solo es levantar un candidato, nosotros estamos construyendo una orgánica capaz de darle gobernabilidad a este país. Estamos intentando construir una mesa política donde esté el Partido Humanista, el Partido Izquierda Unida, el Partido del Sur, o el Movimiento Libres del Sur, donde esté también la nueva fuerza de Valparaíso. Hay muchas fuerzas que se están reconstruyendo. Estamos en un momento político en Chile en donde los viejos partidos, es más o menos lo que ocurrió con el Frente Popular. El Partido Conservador y el Partido Liberal venían en bajada y los nuevos partidos emergentes fueron construyendo una nueva fuerza. Y esa fuerza, que fue el Frente Popular, emergente, que se levanta con la candidatura, se fortalece con la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, le dio gobernabilidad a este país por más de 40 y 50 años. Entonces, la política no es estática. Actualmente no hay ningún partido político, piensa tú en la democracia cristiana, 20.000 militantes fueron a votar. Ese es un partido mayoritario en Chile. 20.000 militantes en 17 millones de chilenos es prácticamente despreciable. Pero seamos justos. Entonces, pero ¿cuántos militantes tiene el Partido Humanista? Debe tener unos 8.000 militantes, tampoco es de lo que no es despreciable desde el punto de vista
irían a votar, porque estamos Bueno, pensando. no lo sé, pero lo que te digo, entre 8.000 y 20.000 no hay, Marcel, no hay gran porque diferencia. a la elección para elegir al candidato presidencial de la democracia cristiana, o sea, donde se hizo una convocatoria abierta, es decir, independiente y militante. Pero no votaron militantes, No, pero eso votó hasta gente de derecha, entonces ese acarreo que hacen, además, es parte de la lógica. Déjame terminar la pregunta, porque no sabes ni siquiera para dónde va, estás haciendo política ficción con mi pregunta. La participación demuestra que efectivamente cuando hay algo que genera interés supera largamente las expectativas. No hubo nadie, ni siquiera los más agoreros críticos a esa elección, que anticiparan que iba a participar tanta gente y que se iba a Sí, generar pero ellos no son militantes. Pero da lo mismo, No si son va a militantes. práctico. Tú estás planteando la participación El de la gente número- política, Sí. o tú quieres que todo el mundo sea militante de un partido. No, pero esa no es la discusión que estábamos hablando. Por Estábamos eso. planteando la idea de si los partidos políticos hoy día en Chile son suficientemente representativos. Y no lo son. Prácticamente los partidos políticos hoy día no representan grandes ideas Pero ni para representan a grandes números de personas. Entonces, lo único que yo te estoy diciendo es que estamos en un momento político de transformación y transición. Hoy día se están construyendo nuevos referentes, nuevas orgánicas, la participación política, porque aquí hay que tener claro una cosa, la política no es solo partidos políticos. Cuando tú escribes un libro crítico sobre la economía, sobre la sociedad, estás haciendo política. Cuando eres miembro de un sindicato, estás haciendo política. En un colegio, cuando te organizas, estás haciendo política. Ya, entonces Nosotros reivindicamos el derecho a la participación política en todos los ámbitos, no solo en los partidos políticos. Ese ejercicio es interesante. Vamos entonces a la práctica, mirémoslo de forma práctica. El movimiento sindical, hoy día representado por Bárbara Figueroa, tiene el Partido Comunista detrás. Por lo tanto, uno podría anticipar que eventualmente no se va a parar detrás tuyo ese movimiento sindical. Bueno, pero la CUT está bastante debilitada en términos de participación. En realidad, la gran mayoría de los trabajadores no participa en las organizaciones sindicales, precisamente porque el mundo sindical hoy día está demasiado debilitado. No hay derecho a huelga eficaz. Las empresas tienen esta cosa del multirule. ¿Es culpa del mundo sindical? ¿Es culpa de cómo se ha administrado En parte la es CUT? culpa del mundo sindical y también en parte es culpa del sistema de organización, del modelo de organización laboral que hoy día existe en Chile y que viene de la dictadura. ¿Han sido exitosos en las negociaciones, por ejemplo, los sindicatos del cobre? Nadie negocia hoy día en Chile. Déjame terminar la pregunta, porque te anticipo Permita. una vez más. Me pregunto yo, por ejemplo, figuras como Cristian Cueva, ¿estaría parado detrás de tu candidatura? ¿Ha sido Cristian Cueva es exitoso? comunista. Ya, por eso. Pero es que, Y es un militante comunista disciplinado, por lo tanto va a estar donde el Partido Comunista le diga. ok, voy a despejar entonces los Sí. comunistas porque eso incluye a Camila Vallejo. Giorgio Jackson tiene su propio movimiento, pero su movimiento no tiene candidato presidencial. Ese movimiento de Giorgio Jackson por el que él ha estado trabajando, ¿estaría detrás de esta candidatura? No creo que Giorgio Jackson esté detrás de esta candidatura. ¿Iván Fuentes? Porque él tampoco está, él ya es candidato a diputado por la Concertación, digamos. Él ya es parte de la Concertación. Sí, Es que estos movimientos sociales que terminan, esos Pero movimientos yo te sociales voy a decir, por legítimamente ejemplo, erigiendo estas figuras que es son las tú que los representaron. me hablas de esos movimientos, pero yo te pregunto por el Modatima, el movimiento por la defensa del medio ambiente y el agua, que han dado una lucha intestina por el problema de la escasez de agua aquí en la quinta región. Ellos están detrás de la candidatura. El movimiento de Freirina está detrás de esta candidatura. Porque esos son movimientos que efectivamente han expresado un descontento tremendo, han sido fuertemente afectados por las políticas que se han implementado. Ese tipo de movimientos están detrás de esta candidatura. Como eso estamos conversando con otros más. Entonces, lo que yo quiero rescatar de esto es que si bien los partidos políticos como el Partido Humanista, que algunos dicen no tiene grandes militantes, bueno, es que nadie tiene grandes militantes. Lo vimos con la democracia. Sí, a esta altura puede ser marginal la diferencia, claro. Es marginal la diferencia. Pero lo que yo quiero rescatar en esto es que en este preciso momento, estamos hablando después del 2011, el 2011 hubo una revolución política en Chile. Antes del 2011, cuando tú le preguntabas a los dirigentes estudiantiles qué es lo que están planteando, arancel diferenciado, pase escolar completo, ¿qué es lo que piden después del movimiento estudiantil? Nacionalización de los recursos naturales, renacionalización del cobre, reforma tributaria, educación pública gratuita y universal. Eso era impensable antes del 2011. Hoy día está en un momento político distinto. Hoy día transversalmente
desde el que vota por la UDI, que tiene intención de voto por la UDI, hasta el que tiene intención de voto por el Partido Comunista, está convencido que Chile tiene que volver a un sistema de educación pública gratuita y universal. Te voy a hacer Y que hay que recuperar el cobre. la última pregunta, que es una pregunta que le he hecho a todos los candidatos y que creo que a partir de esta conversación y como bien describes cuáles son los intereses donde tú focalizas tu campaña y tus objetivos, creo que se te puede hacer fácil de responder. ¿Cuál es tu pelea? Tu pelea no necesariamente es tu gran objetivo. Tu pelea es, si tú tuvieses que describir en una palabra o en una frase tu principal objetivo por la cual tú decidiste salir a pelear y ser candidato presidencial, ¿cuál sería esa pelea? Yo no decidí ser candidato presidencial, esto fue una... Ya, pero nadie está obligado. Tomaste una Nadie me ha decisión obligado, de decir, ok, nadie me ha yo seré. obligado, pero yo siempre puse una condición, y que esta era que existiera una plataforma política capaz de darle a este país gobernabilidad, y que eso fuera lo que construyéramos. ¿Todavía no has decidido que vas a ser candidato? No, si ya lo decidí, pero le digo es que esa plataforma se está construyendo y hay la voluntad de construirla. Aquí no solamente levantar un candidato, una figura para que esté en los medios de comunicación, diga algún discurso, porque nosotros realmente lo que queremos es cambiar este país, cambiar radicalmente este país, revolucionariamente este país, que lo entienda bien Chile. Nosotros no estamos acá para discutir y para entrar en la política, para ver si en la segunda vuelta votamos por tal o cual. Aquí nosotros queremos renacionalizar el cobre, Pero ya educación pública la gratuita pelea. y universal. La pelea es por realmente, si uno quiere decirlo de qué manera, que de aquí en adelante el pueblo de Chile entre en la política, entre en la historia. Hace 40 años que tienen a los trabajadores fuera de la política, a los estudiantes fuera de la política, a las mujeres fuera de la política. Se han repartido este negocio de la representación entre dos conglomerados que son de derecha, que piensan estrictamente desde el punto de vista de los intereses del capital. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Aquí tiene que entrar el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores, de los estudiantes. Ya estamos en el Esto es lo que... Marcel, te quiero agradecer. No va a ser la última vez que vamos a conversar aquí en Vía Pública porque esta es una carrera larga. Tú no vas a primaria, entiendo, vas directo a noviembre. Exactamente. Perfecto. En primaria, soy el primer candidato que va a estar en la papeleta. Ok. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted.